pero bueno. Bueno, decíais que algunas no, efectivamente. Yo estoy viendo para estas que tienen desde Infiesto y no le conocían, pero sí de oídas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues don Manuel es, como sabéis, es sacerdote del Opus Dei, es doctorado en teología, tiene muchas cosas más, pero como vamos a hablar de Tierra Santa, solamente quiero decir que es muy experto, no solamente por los estudios, que por supuesto que los tiene, sino porque encima ha ido varias veces. Y una de las veces casi se queda allí, con lo cual estuvo mucho tiempo. No tuve yo tanta suerte como él. Tenemos ahora allí a don José Ramón, que por lo visto va a estar también mucho tiempo. Le felicito, don José Ramón, que menuda alegría nos ha dado porque viene desde Coruña, y don José Juan. Entonces, quiero decir que es muy experto, va a saber explicarlo muy bien, porque además no sé si algunas de vosotras le habéis oído ya en los retiros, y todo eso merece la pena escuchar a don Manuel, ¿eh? Porque sí, porque es de los que llegan al corazón. Es sencillo y habla como hablamos la gente de la calle, y eso hace que, bueno, que lo comprendamos todo mucho mejor, ¿verdad? Sin subirse mucho, porque yo si se sube mucho, lógicamente no lo alcanzo. Pero así sí, llego, no del todo, pero llego un poco. Así que bueno, como decía Lina Morgan, agradecida y emocionada, quiero solamente deciros gracias por venir. Bueno, entonces, con la idea de que los que no pueden asistir también puedan ver estas lecciones, lo vamos a grabar, luego tendré que editar un poco. Si las imágenes no quedan claras, añadirlas y demás, y lo subiremos a internet. También con eso, si alguien luego quiere repasar. Entonces, la idea es que nos queremos ir a Tierra Santa. Y somos unos afortunados. Porque ir a Tierra Santa es lo más parecido a estar en el cielo. Lo comprobaréis allí. Estás allí y estás en el cielo. No te quieres marchar. El día de vuelta no te quieres marchar. Aunque estés cansadísima, porque estaremos cansadísimos, el último día no quieres volver, porque es que se está muy bien allí. Es decir, que tú vas pisando y dices, es que por aquí pisó Jesús, por aquí pasó Jesús, aquí estuvo. Entonces eso es tremendamente emocionante, es como para estar como pellizcándose continuamente diciendo, oye, que estoy en el Calvario, oye, que estoy en la casa de José, que es que estar donde la Virgen recibió al ángel, anda, que no hemos escuchado y leído veces ese pasaje, pero vas allí y dices, es que fue aquí. Entonces, no es lo mismo. La casa de José, que luego fue la casa de la Sagrada Familia, el lugar donde Jesús vivió más años aquí en la tierra, casi 30 años. Entonces vas allí y te lo imaginas, con 3 años correteando por allí, porque es Jesús allí. Tantas cosas, en la gruta de Belén, en las bodas de Caná, en el bautismo de Jesús, en el lugar donde pasó a que Juan el Bautista le bautizara, en el monte Tabor, que se está de miedo, en el huerto de los olivos, en la Torre Antonia, donde lo juzgó Pilato, y luego hacer el Vía Crucis allí, en Jerusalén, es decir, recorriendo el mismo camino que recorrió Jesús, camino del Calvario, llegar al Calvario y después al Santo Sepulcro, que es el lugar de la resurrección, es un lugar alegre el Santo Sepulcro, porque es el lugar de la resurrección, es la mayor alegría que tenemos. Y luego ir a Emaús, e ir al sitio de la Ascensión y al Monte Nebo, porque este año si incluimos Jordania, y entonces estaremos en Monte Nebo, donde Moisés pudo ver la tierra prometida. En Jaffa el Señor seguramente ha estado, pero las historias que tenemos de Jaffa son ya de los Hechos de los Apóstoles, aunque también las tenemos del Antiguo Testamento, porque es el sitio de Jonás, el sitio donde se embarcó Jonás, ese puerto, y luego se lo tragó la ballena y lo devolvió. En fin, todos esos sitios. En la casa de Caifás, en el cenáculo, en la tumba de la Virgen, donde tuvo lugar la asunción de la Virgen al cielo, y un largo etcétera. Es decir, que son muchas cosas y son muy emocionantes. Por eso es importante tener unas clases previas, porque si no llegas allí, y allí lo vamos a volver a explicar todo, y más ampliamente que como lo voy a hacer aquí en las clases, pero te lo encuentras de sopetón. Es mejor mirar antes, tener, como vamos a ir poniendo, fotos de todos los lugares, explicando lo que hay en cada lugar,
para que vaya sonando, de manera que llegas aquí y es vivirlo de cerca. Es mucho y hay que aprovecharlo bien. Y ese es el sentido de estas clases previas, para preparar el viaje, para ir ya diciendo, oye, hay que ir muy preparados por dentro, no llegar allí en blanco y encontrarse con todo. Bueno, es revivir la vida de Jesucristo. La Tierra Santa se conoce como el quinto evangelio. Tú has leído los 4 evangelios, pero ahora vas a estar allí. Entonces luego vuelves a leer los 4 y es distinto. Es distinto escuchar la pesca milagrosa en Genesaret, en el lago, y decir, espera, que es que yo estaba en el lago, subido en una barca navegando y haciendo un ratito de oración en el lago. Eso es así, es así. Es el quinto evangelio. Entonces, esta primera sesión no voy a hablar propiamente de la peregrinación. Quiero situar la tierra de Jesús. Quiero situar incluso la historia de qué tierra se encontró Jesús y cómo Dios fue anunciando que iba a venir un Salvador, un Mesías. Entonces, esta primera foto es la foto de Israel, que está a la izquierda. Claro, es que si me giro no se oye. Palestina, no tengo más remedio. A ver cómo lo hago. Palestina se ve ahí, a la derecha de Jerusalén. Jerusalén supongo que sí lo tendréis situado. A esto es Palestina. Y este trocito de aquí, forma parte de Palestina, es la franja de Gaza, que suena mucho en los periódicos porque es de donde lanzan todos los cohetes dirigidos a Jerusalén con el afán de romper cosas, y luego Jerusalén va y le rompe cosas a ellos. Entonces, esa es la idea. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000 kilómetros cuadrados quiere decir el doble de Asturias y poco más, por situarnos. Y cerca de 10 millones de habitantes. Israel, fuera de Palestina. Palestina va aparte. Dentro de Israel viven judíos y viven árabes también. Los árabes no están solo en Palestina. También dentro de Israel hay árabes, un 20%. Unos 2 millones de árabes viven en Israel. Y esos, en ese sentido, hay que distinguir israelita de judío. Israelita quiere decir del Estado de Israel. Esos árabes son del Estado de Israel, tienen pasaporte israelí. Pero no son judíos. Judíos es la raza. Entonces, allí razas tienes judíos y árabes. Pero todos los que viven en Israel son israelitas. Cristianos, 2%. Eso es lo que tenemos en Tierra Santa. 2% de cristianos. Aparte de eso, hay la que se llaman las colonias de judíos, colonos, que están metidos dentro de Palestina, y ahí viven 300.000 colonos tienen, que han firmado varias veces acuerdos para dejarlo libre y dejar que eso sea Palestina, pero siguen viviendo todavía allí. También había colonos, muchos menos, unos 9.000, en la franja de Gaza. Pero la franja de Gaza hace como 15, 20 años, esos 9.000 los sacaron de ahí, los reinstalaron en el resto de Israel y ya dejaron la franja de Gaza totalmente para los árabes. Eso es así. Los conflictos son muchos y entender lo que pasa allí yo no lo entiendo. O sea, yo llevo un momento, sobre todo no entiendo cómo podemos encontrar una solución para el conflicto que tienen. Por un lado, los palestinos dicen, nosotros llevamos viviendo aquí 1500 años, entonces esta es nuestra tierra. Los judíos dicen, nosotros estábamos antes, entonces no, esta es nuestra tierra. También podrían decir, en la tierra de Israel la ocuparon a los de Canaán. Es que esto se apaga cada cierto tiempo, a ver si se despierta. Entonces también, si quedara por ahí cananeos, dirían, un momento, pero es que antes de los judíos estábamos nosotros. No lo sé. Tienen que llegar a un acuerdo y tienen que aprender a convivir. Los árabes que viven en Israel los quieren echar. O sea, los árabes se quejan de que están allí, trabajan allí, y a lo mejor tienen que arreglar algo en la casa, pues siempre tienes que pedir el permiso municipal correspondiente. Y tardan años en dárselo o no se lo dan. Dicen, ¿pero por qué? Yo soy israelí como usted. Dice, ya, pero nosotros lo que queremos es que ustedes se vayan. Por eso no les damos permiso para arreglar las casas. Entonces están siempre en ese conflicto dentro de Israel. Los colonos que viven en Palestina viven en un régimen totalmente cerrado, totalmente vallado, con vallas muy altas y el ejército protegiéndoles. Y para evitar conflictos incluso han construido carreteras directas desde los asentamientos hasta Israel, valladas, solamente las pueden utilizar los judíos, porque son judíos los que viven en esos asentamientos, y eso debe ser ruinoso, porque
aunque sea rentable la tierra y sea rentable la agricultura, pagar toda esa seguridad y todo eso gasto primero. Con lo cual, pero de todas maneras también pasa otra cosa. Por ejemplo, en Gaza, esos 9.000 colonos ya los han retirado. Los han retirado y dejaron perfectamente preparadas todos los terrenos, porque estaban sembrados con regadío y con todo, que los judíos son muy trabajadores y saben sacar mucho partido de todo. 20 años después todo eso está abandonado. No le han sacado partido los árabes, que dices, oye, pero si ya te lo han dado hecho, solo tienes que seguir con ello y ya tienes incluso un medio de subsistencia. Los árabes, muchos árabes son muy dejados, no hay manera. Porque ahora vamos a Palestina. Palestina ha habido varias veces acuerdo para que ya por fin sea un Estado totalmente independiente. Y de momento todavía no lo es. Porque no son capaces de organizarse. O sea, Israel tiene que entrar muchas veces con su ejército para poner orden entre ellos, porque el propio ejército palestino no es capaz de mantener el orden allí. Las carreteras las ha construido todas Israel. Los hospitales, son muy malos los hospitales que no nos pongamos malos en Palestina. Como decía, el año pasado nos tocó un guía árabe, cristiano, y él decía, aquí hay hospitales públicos y hospitales privados. Entonces, en los hospitales públicos te mueres, y en los hospitales privados tardas un poco más. Eso es lo que decía. O sea, que están mal. Pero bueno, es complicado. Continuamente se están dando acusaciones mutuas de haber saltado acuerdos, de mil historias. Bien, las ciudades más importantes de Israel son Jerusalén, unos 800.000 habitantes, que está ahí en medio, ¿lo veis? La siguiente ciudad en tamaño es Tel Aviv, que está en la costa, que es donde está el aeropuerto internacional. Hay más aeropuertos, pero son más chiquititos, no sirven. Y luego la tercera ciudad, que está al norte, se llama Haifa. La señalo, ahí. Haifa está al lado del Monte Carmelo, un sitio al que iremos, porque el Monte Carmelo es un sitio que hay que visitar, no solo por la relación con los carmelitas, sino por la relación con el profeta Elías. Entonces, ¿de qué viven? Pues mira, viven bastante bien. Tienen una renta per cápita en Israel superior a la de España. Y eso, teniendo en cuenta que en general los árabes israelitas tienen un nivel de vida más bajo, quiere decir que los judíos tienen un nivel de vida altísimo. Altísimo. ¿De qué viven? Viven, por supuesto, de las peregrinaciones, pero viven de que también saben cultivar muy bien la tierra. Tienen un montón, como hay poca agua, tienen un montón de potabilizadoras que sirven para producir electricidad y además para sacar agua del mar y potabilizarla. Y con eso va. Y luego son muy tecnológicos. Es decir, que tienen un auténtico, igual que se habla del Silicon Valley en Estados Unidos, aquí no sé cómo lo llaman, Costa Valley, porque es un poco la franja de costa entre Tel Aviv y Haifa. En Haifa tienen sede Google, tiene sede Apple, tiene sede HP, tienen sede todos ellos y se dedican a investigar. Presumen, por ejemplo, de que el USB lo inventaron ellos, no es cualquier cosa. Entonces viven de esa tecnología y bueno, y luego encontraron gas encima en el mar hace no muchos años, por lo cual estos no dependen ni del gas ruso ni del gas de ningún sitio, que lo tienen ellos y ya no tienen problema. Y luego, como tienen mucha zona desértica, pues esa la quieren aprovechar ahora también para energía solar, que pueden sacar en el desierto lo que quieras. Entonces, la franja de la costa es más bien verde, no con el verde de Asturias, pero es más bien verde. La zona de Galilea, que es la zona que está al norte, esta es la zona de Galilea. En Galilea es donde está el lago de Genesaret, es donde está Nazaret, Cafarnaúm, muchas ciudades. Esa zona también es muy verde. Y luego el resto, en cuanto te vas hacia el este, es desierto. Desierto. Hay pocos manantiales y nada de vegetación, salvo la zona de Jericó, que está en el desierto. Aquí está Jericó, está en el desierto, pero es un oasis, porque le llegan varios manantiales y con eso consiguen tener una zona verde. Entonces, bien, con eso lo tienen. Y el sur es desértico. Toda la zona esta es desierto. Eso es entonces Israel, el doble de Asturias, un poco más. Palestina, 6.000 kilómetros cuadrados, menos que Asturias, de tamaño. 5 millones de habitantes, todos árabes. La capital, tanto los judíos como los árabes querían que fuera Jerusalén.
pero por un acuerdo internacional, el acuerdo decía que los judíos ponían la capital en Tel Aviv y los árabes en Ramala. Ramala queda al norte de Jerusalén. Está aquí, ese es Ramala. Entonces, pero todos querrían que Jerusalén fuera la capital y los judíos, por la vía de los hechos, lo están haciendo. Han ido trasladando cosas a Jerusalén y las embajadas están todas en Tel Aviv hasta hace muy poquitos años que Estados Unidos ya ha decidido trasladar, en contra de los acuerdos internacionales, trasladar la embajada a Jerusalén. Jordania, bueno, perdón, de Palestina, otra vez, 98% musulmanes, 2% cristianos. Y además los cristianos lamentablemente van a menos. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, los árabes dicen, nosotros nos apalean los judíos. Y ya está. A los cristianos los apalean los judíos y los musulmanes, con lo cual están doblemente apaleados. Entonces tienen ganas de marcharse de ahí. Cada vez quedan menos cristianos y los pocos cristianos que quedan, eso sí que viven de las peregrinaciones. O sea, nosotros les vamos a aportar ingresos porque prácticamente es lo único que tienen. Con las cosas que compremos, los recuerdos que compremos, todo eso pues va a ir para que puedan seguir subsistiendo. Vamos a Jordania. Jordania está al este. Bueno, ahí se ve, que no lo he dicho, el Jordán. El Jordán es un río que prácticamente baja como en vertical, nace por aquí arriba, en los Altos de Golán, pasa por el lago de Genesaret y luego sigue bajando hasta el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto muere, no hay salida. Y el Mar Muerto además se está secando, porque no le llega suficiente agua para reponer. Porque también sacan agua, ya no sacan más, porque ya se dan cuenta que no pueden sacar más, pero sacan agua del Jordán para regadío y para todo. Entonces el Mar Muerto se está muriendo todavía más. He leído en un sitio, me parece excesivo, pero puede ser que pierde 1 metro de nivel al año. O sea, se va a secar de todo. De hecho, si te quieres bañar, cada vez tienes que bajar más abajo para llegar al agua. O sea, como marea baja, pero una marea baja de muchos metros. Entonces, todo lo que está a la derecha del Jordán es Jordania. Entonces, Jordania, en cambio, es mucho más pobre. Bueno, no he dicho en Palestina, en nivel de vida, si he dicho Israel como España, o sea, anda por los 45.000, 50.000 dólares, Palestina está en unos 3.000, creo recordar. 3.000. No, 6.000. Palestina 6.000. Jordania está 3.000. Jordania es más pobre todavía. Jordania es prácticamente todo desierto, salvo la zona norte, que sí que les llueve, esta zona que está cerca del lago, esta zona sí que tiene un poquito de verde, pero el resto, que es inmenso, ahí no está todo Jordania, sigue mucho más hacia la derecha, hacia el este, es totalmente seco y son muy pobres. Israel está allí desde los años 40, después de la guerra, con el famoso éxodo, se fueron allí, se instalaron y se les reconoció. Pero inmediatamente entraron en guerra, sobre todo con Jordania, y entonces Jordania ocupó lo que ahora es Palestina y algún territorio más, y Jerusalén se había quedado dividida, una zona para los árabes, otra zona para los judíos, y en cambio llegó Jordania y la mitad de Jerusalén se la quedó. Entre otras cosas se quedó con el templo completo, lo cual a los judíos les sentó muy mal porque quedarse con el templo completo implica que ellos se quedaron sin el muro de las lamentaciones, que está fuera del templo, pero es un muro del templo que es donde ellos iban a rezar. Entonces eso lógicamente no les gustó nada. De hecho, a partir de ahí, durante esos años, desde el año 48 hasta que lo reconquistaron en el año 67, pues se iban a rezar debajo del cenáculo, que hay un túmulo que recuerda la tumba de David. Y entonces durante esos años iban allí a la tumba de David a rezar, a la supuesta tumba de David. Ya hablaremos de ella cuando hablemos del cenáculo. Y este año vamos a ir más tranquilitos porque no vamos a ir en sábado. El año pasado fuimos en sábado y en sábado es el día sagrado para los judíos. Allí abajo tienen, que no se ve, una sinagoga, está tapada por unas cortinas, y allí estas señoritas estaban bla 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 y haciendo fotos, y al lado las pobres judías intentando rezar, oyendo todo. Menos mal que fueron buenas y no salieron ahí con los cuchillos para decir, pero bueno, este año como no vamos en sábado no vamos a tener ese problema. Bien, entonces el año, ¿qué hicieron los jordanos? Destruyeron todo lo judío. Cuando encontraron que había un barrio judío, lo hicieron cenizas.
Había una sinagoga, hicieron ceniza en la sinagoga. Se cogieron, hay un cementerio judío en el Monte de los Olivos, que queda al este, por lo tanto queda en la parte de Jordania, cogían las lápidas para construir casas, o sea, destrozaron. Llegaron los judíos y han repuesto un poco todo eso, incluso han tirado más cosas, porque al lado del Muro de las Lamentaciones había un barrio marroquí, sorprendente. Por supuesto, los judíos, cuando reconquistaron todo el barrio marroquí, lo limpiaron. Y de hecho vas al Muro de las Lamentaciones y te da la sensación de estar en una zona de ruinas, pero es porque han limpiado todas esas casas. Bien, entonces con esto, digamos que me sitúo geográficamente. Vamos a la historia. No tenemos una cronología antes de Abraham. O sea, lo que conocemos en la historia es desde Abraham, que es 1850 a.C. Ahí es donde podemos datar a Abraham. Antes de eso tenemos mucha gente. Tenemos a Noé, tenemos a Matusalén, que fue unos cuantos años, tenemos a Adán. Entonces, ¿de qué año es Adán? ¿De qué año es Adán? Pues según el calendario judío, estamos en el año 5782 desde Adán, según el calendario judío. Es decir, Adán sería del año 3760 a.C. Y tú dices, ¿de dónde sacan eso los judíos? Pues los judíos lo sacan de una de las genealogías de Jesús que están en el Evangelio. En el Evangelio aparecen dos genealogías de Jesús, una en San Mateo, que llega solo hasta Abraham, y otra en San Lucas, que llega hasta Adán. Entonces ellos cuentan desde Abraham hasta Adán y salen 20 generaciones. Pero una de ellas la de Matusalén, 900 años, 900 y pico. Bueno, de Adán también se dice que vivió 900 años, o sea, ahí tenemos unos cuantos. Total, que ellos han hecho su cálculo y han puesto a Adán ahí. Pero eso no tiene nada de histórico. De hecho, los científicos te dicen que no, que el origen del primer hombre habría que situarlo. Algunos se van a los 40.000 y otros se van entre 100 y 150.000 años antes de Cristo. Eso ya que vayan discutiendo los científicos, porque hay algunos científicos que te hablan de 2 millones de años antes de Cristo. O sea, prácticamente, no, como te descuiden, ni estaba en la Tierra. Pero bueno, sea como sea, no sabemos. No sabemos cuándo fue Adán, cuándo fue Noé, cuándo fue Matusalén, cuándo fue la Torre de Babel. Todo eso no lo sabemos. El primero que tenemos datado es Abraham. Abraham es el que tenemos. Entonces, Abraham tuvo un hijo. Ahí se ve una cosa muy bonita. Abraham tuvo un hijo cuando ya tenía 100 años. O sea, Dios le prometió que iba a tener una... Bueno, primero empiezo con Abraham contando sus desplazamientos. Vamos a ver, esto ya es un mapa como más amplio para llegar hasta Ur, que queda allá a la derecha. Israel está a la izquierda, se distingue porque por ahí aparece el Mar Muerto, un pequeño lago que aparece ahí, ese es el Mar Muerto. La familia de Abraham es de Ur, de Caldea. Entonces, el padre de Abraham se trasladó quería trasladarse precisamente a esa tierra de Canaán, lo que en el futuro iba a ser Israel. No sabemos por qué, pero parece que pensaban que como era más verde, era más fácil quedarse allí y tener futuro allí. Pero el caso es que el desplazamiento del padre de Abraham se acabó a mitad de camino, acabó en Harán. O sea, fueron haciendo todo este camino con la idea de llegar hasta aquí, pero el padre se quedó en Harán y ahí se quedó toda la familia, iba Abraham con ellos. Y en Harán es cuando se le presentó el Señor Dios a Abraham con solo 2 as, porque de inicio era Abraham con solo 2 as, y le dijo que le iba a dar una tierra a sus sucesores. Y esa tierra es la tierra de Canaán, la que ahora es Israel. Y que por lo tanto saliera de donde está, de Harán, y se desplazara hasta allí. Que no se la iba a dar a él, se le iba a dar a sus descendientes. Pero el problema de Abraham es que su mujer era estéril y no tenía hijos. Y iban pasando los años. Y cuando ya andaba por los 90 y tantos, la mujer le dijo, pues coge como esposa a esta esclava que tenemos, por lo menos para que tengas descendencia. Y de ahí vino Ismael. Entonces, luego resulta que Sara lo pasó muy mal, porque entonces la esclava, la criada, en fin, como que se malentonó, oye, que el hijo es mío, ¿no? Y entonces Dios, y en cambio Abraham seguía teniendo la seguridad de que si Dios se lo había prometido, aquello iba a suceder, aunque ya tuviera 100 años. Y de hecho se presentó Dios en
forma de 3 seres humanos, que él piensa que son 3 ángeles, también se ve como un vestigio de la Santísima Trinidad, que eso tuvo lugar allá en Mambré, está por aquí, en Cinar de Mambré. Ahí es donde se le aparecieron y le dijeron: de aquí a un año tu mujer dará a luz. Sara lo escuchó y le dio la risa, y dice: ¡ja! Y se fueron: oye, que va en serio. Y efectivamente al año tuvo a Isaac, que es el hijo de Abraham. Entonces lo digo también porque viene bien, que a veces Dios hace esperar, y hace esperar, y hace esperar, hasta los 100, pero Dios cumple. Hasta los 100, pero luego cumple, siempre cumple. Entonces es bueno tener la esperanza y tener la idea clara. Entonces, ya se fueron a esa tierra de Canaán y ahí se instalaron. Y ahí vino Isaac, y luego resulta que cuando Isaac era adolescente, va Dios y le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu hijo, después de toda la promesa. Y entonces Abraham, como tiene una fe ciega, es el hombre de la fe, tiene una fe, ya le cambió el nombre, ahí es cuando le cambió el nombre, de Abraham, 2 as, a 3 as, Abraham, que significa padre de numerosa descendencia. O sea, y le dice que tu descendencia va a ser como las arenas de las playas. Entonces, Abraham, y entonces va y cuando es adolescente le pide que le ofrezca a su hijo. Y entonces él se va a lo alto de un monte, el monte Moria, y prepara todo, y se va con su hijo. Su hijo lleva la leña y pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Y Isaac debía ser buenísimo porque se dejó atar y todo. Y entonces cuando ya tenía el cuchillo levantado a Abraham, le detuvo un ángel y le dijo: no, ya veo que tienes una fe muy grande. Ese monte Moria está en Jerusalén y es donde luego se construyó el templo. El templo fue construido sobre el monte Moria, recordando que ahí fue el sacrificio de Abraham. O sea que allí estaremos. Ahora mismo no está el templo, ahora mismo lo que hay ahí es la mezquita de la cúpula dorada, que la habéis visto fotos y quienes hemos estado allí la hemos visto allí. La mezquita de la cúpula dorada la hicieron exactamente porque también para los musulmanes Abraham es uno de los profetas. Entonces, bien. Nieto el hijo es Isaac, nietos hay 2, el que importa aquí es Jacob. Jacob es el nieto y se instala en la zona de Palestina. Esta zona de aquí. Espera, me parece que lo tengo. Sí, ahí está. En la zona que luego más tarde se llamaría Samaria o Samaria. Ahí aparecen el monte Garizim y Sicar. Sicar ya os suena del Evangelio. Es el sitio de la Samaritana. El sitio donde el Señor, una vez cruzando desde Galilea, que está al norte, no, desde Jerusalén iba camino de Galilea, no, al revés, desde Galilea a Jerusalén, pues pararon en Sicar, y ahí es donde él se puso a hablar con la Samaritana, y apareció un pozo de Jacob. Es que Jacob estaba instalado ahí. Y ahí al lado está el monte Garizim, que es donde ofrecían los sacrificios. No había templos entonces. Siempre que querían ofrecer un sacrificio, se subían a lo alto de un monte, preparaban un altar con piedras, y ahí hacían los sacrificios. No hubo templo hasta que no lo construyó Salomón en el año 900. O sea, muy posteriormente. Hemos hablado de 1850 Abraham, ahora estamos hablando del nieto que es Jacob. Y Jacob, bueno, había conseguido bastantes cosas. Parte del terreno lo iban comprando, o sea, de alguna manera ya era suyo, parcialmente, lo que luego sería Israel, pero solo parcialmente. Les dejaban pastar por allí sus ganados, podían cultivar un poquito de trigo, en fin, vivían aquí, vivían bien. A Jacob le cambió el nombre también Dios, igual que a Abraham. ¿Cuál fue el nuevo nombre que le dio a Jacob? Suspenso. Que nada, suspenso. Israel. Israel es el nombre que le dio Dios a Jacob. Y por eso se llama Israel. A partir de ahí es el pueblo israelita, porque es el pueblo de los descendientes de Jacob, descendientes de Israel. ¿Qué significa Israel? Hay distintas traducciones. Que Dios prevalezca es una traducción. El que pelea junto a Dios y el que pelea con Dios. Y es que una noche se la pasó Jacob peleando con un personaje misterioso, personaje que le hirió en el talón, pero él salió victorioso. Y Dios fue cuando le dio este nombre de el que peleó nada menos que con Dios y pudo vencer. Sea como sea, no deja de ser una cosa misteriosa, ahí viene el origen de Israel.
Y Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Y ahí viene el origen de las 12 tribus de Israel, cada una de uno de los hijos de Jacob. El hijo preferido de Jacob era José, que era el penúltimo. 10 hijos los tuvo con la primera mujer, los 2 últimos los tuvo con la segunda mujer. José es de la segunda mujer. Y por ser preferido de su padre, los hermanos le cogieron envidia. Y como le cogieron envidia, en un momento dado lo vendieron como esclavo a unos que iban camino de Egipto. Y le dijeron a su padre que se lo había comido una fiera. Estaban por ahí pastando y que una fiera se lo comió. Entonces resultó que José llegó a Egipto y en Egipto cayó muy bien, aunque era un esclavo, y llegó a ser como primer ministro de Egipto. Era el que controlaba todo. El faraón confiaba plenamente en José. Y entonces vino el traslado de todo el pueblo, de las 12 tribus, que eran los que fueron, 120, 200, los hijos, los nietos de Jacob, a Egipto, porque hubo un momento de mucha hambre, y oyeron, en Egipto hay trigo. Y entonces fueron a Egipto para comprar trigo y se encontraron con José. Otra cosa muy bonita, porque José podía decir, así, espera que ahora os vais a enterar, después de lo que me habéis hecho, y ahora venís aquí y tal. Se portó con ellos de maravilla. Y les dio todo el trigo, se dio a conocer, y además lo interpretó de una manera muy bonita. En lugar de decir, les dijo, no sois vosotros los que me habéis vendido a los egipcios. Es Dios el que me ha mandado a Egipto por delante de vosotros para que ahora os pueda atender. Qué capacidad de perdón y qué cosa más bonita. Entonces José es así de grande, ¿no? Luego tenemos otro José en el Nuevo Testamento que es igual de grande, el esposo de María, que este domingo ya celebramos la Navidad y tenemos a este otro José. Entonces, bueno, bien, allí llegaron, se instalaron y todavía no se podía considerar propiamente pueblo elegido. Hasta que no vino la salida de Egipto, no se consideraron pueblo de Israel. Estuvieron allí 350 años. 350 años. Al principio, como amigos de los egipcios y todo perfecto, pero los egipcios en un momento dado les cogieron miedo, porque crecían mucho, tenían muchos hijos, iban creciendo mucho, además los judíos son muy trabajadores, iban haciendo con más tierras, con más cosas, decidieron en un momento dado convertirlos en esclavos. Y pasaron a ser esclavos en Egipto y estuvieron como esclavos cerca de 200 años. Y ahí es cuando el Señor envió a Moisés para sacarles de Egipto y ya empezar propiamente el camino para llegar a la tierra prometida. Bien, ahí está la salida de Egipto. La salida de Egipto pues ya es muchos años después, ya digo, estuvieron 350 años, más o menos, como 1350, 1200 y pico, más o menos se calcula que llegaron a Israel hacia el 1200. Entonces salieron desde Egipto, el recorrido que hicieron fue aquí cruzaron el Mar Rojo. Bueno, conocemos esas historias que están en la Biblia, como el mar se secó para que pudieran pasar los judíos y luego se volvió otra vez a llenar y se murieron los egipcios. Y ya fueron pasando por distintos sitios hasta llegar al monte Horeb o monte Sinaí. Eso tardaron 3 meses en llegar. En el monte Horeb es el monte donde Dios les entregó las tablas de la ley, los mandamientos, que se las tuvo que entregar 2 veces, porque subió Moisés al monte, Dios le dio las tablas de la ley, bajó y se encontró que ya los judíos se habían olvidado de Dios. Habían construido un becerro de oro y se estaban dedicando a adorar el becerro de oro. Entonces, del calentón, Moisés tiró al suelo las tablas de la ley que se rompieron, tuvo que volver arriba y Dios le dio otras cosas. Pues por el medio, en esos 3 meses, pasaron varias cosas. Leo alguna. Por ejemplo, la conversión de las aguas amargas en dulces, en Mará, que aparece por ahí. También de esos 3 meses es el tema del maná, el alimento con el que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Y una vez se quejaron, siempre los israelitas se quejaban porque no tenían carne, y les dio una bandada de codornices que se cayó en el campamento y las cogieron y las comieron, todo eso. Pero luego estaba eso, el episodio de la roca en el Horeb, la roca en el Horeb. Yo estaré se quejaron de que no tenían agua. Entonces le dice Dios a Moisés, yo estaré junto a ti sobre la roca en el Horeb. Golpearás la roca, se partirá en 2, y saldrá agua para que beba el pueblo.
lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, por la querella de los hijos de Israel y por haber tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces, esa roca es del tamaño de un edificio, se conserva ahí cerca de... Aquí, a ver, está lo señalo. Aquí está, Meribá. Es el sitio donde la tradición dice que sucedió este suceso. ¿Por qué lo menciono? Si no tiene nada que ver con nuestra peregrinación, que nos vamos a mover mucho más al norte. Porque en Jordania hay dos sitios con fuentes y que las llaman Fuente de Moisés, asegurando que esa es la fuente de este suceso. Una al lado del Monte Nebo. Monte Nebo está aquí, pues al pie del Monte Nebo hay una fuente que la llaman Fuente de Moisés. Y otra fuente que llaman Fuente de Moisés, ahí no viene pintado, pero es aquí, es justamente en Petra. En Petra hay una fuente de Moisés que dicen que es la fuente en la que Moisés golpeó la roca y apareció la fuente. Pero no tiene sentido porque este suceso fue antes de llegar a Sinaí y por lo tanto lo lógico es pensar que fue este lugar y no esos otros dos. En los otros dos, el del Nebo lo dice la monja Egeria, que estuvo por allí, pues ya hablaremos de la monja Egeria, que no era monja y tampoco se sabe si llamaba Egeria, pero bueno, pues no había monjas en el siglo IV. Pero ella estuvo en el Monte Nebo y en el Monte Nebo le dijeron: justo allá abajo está la fuente de Moisés, y bajó y se la enseñaron. Pero nunca le dijeron por qué era la fuente de Moisés. Lo que sí seguro es que de esas dos fuentes seguro que bebió Moisés. Bebieron de todas las fuentes que encontraron en el desierto, o sea, al final estuvieron 40 años, pero vamos, no es la fuente que emanó porque él golpeara. El caso es que además sucedió otra cosa más con ese tema, es que puso un mal gesto cuando iba a golpear. Lo leo del libro de los Números, que es uno de los libros del Antiguo Testamento. Sacó Moisés la vara de delante del Señor como él lo había mandado. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca y les dijeron: escuchad, rebeldes, ¿acaso podemos hacer manar agua de esta roca para vosotros? Pues por ese mal gesto que tuvo, dice la Escritura, Dios hizo brotar el agua, pero castigó a Moisés y a Aarón. Los castigó con que no pudieran entrar en la tierra prometida. Por eso Moisés lo más que pudo es verla desde el Monte Nebo. Moisés levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces. Y manó agua en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no habéis creído en mí y no me habéis santificado a los ojos de los hijos de Israel, por eso no haréis entrar a esta asamblea en la tierra que les he dado. Bien, Masá y Meribá no son sitios. Masá significa tentación y Meribá queja, rebelión. Más bien indica la rebelión que tuvo el pueblo de Israel contra Dios porque no tenían agua. O sea, no son lugares geográficos. Entonces, ahí está marcado otra vez el recorrido y ahí sí que me parece que he marcado dónde está Petra y dónde está Nebo. Son las dos fuentes de Moisés que están en Jordania, que llaman fuentes de Moisés. Bien, llegaron a Jericó justo debajo del Monte Nebo, no sabemos cuánto tiempo. Ponle que si tardaron 3 meses en llegar al Sinaí, pues a lo mejor tardaron otros 6 meses más en llegar ahí. Y el Señor les había prometido que les iba a dar la tierra prometida, pero no se fiaron del Señor. Si todos los problemas vienen por eso, por no fiarse del Señor. Entonces ellos mandaron emisarios y vieron a los cananitas y vieron que eran tipos muy altos. Y cuando tienes miedo, todavía más altos que te parecen. Y volvieron diciendo: nos parece que esa tierra está habitada por gigantes. ¿Cómo los vamos a conquistar? Claro, Israel no era un pueblo guerrero. Habían estado esclavos los últimos 200 años. Ya por el medio habían tenido escaramuzas con los pueblos que se iban encontrando por ahí, porque no es cuando Dios le dice a Moisés que suba al Monte Nebo para que lo vea. El Monte Nebo, bueno, en realidad no es el Monte Nebo sino una estribación, porque el Monte Nebo es toda la cadena montañosa. Donde le pidió Dios que subiera es la que queda casi como balcón hacia Jericó. Tiene 700 metros sobre el nivel del mar, pero Jericó está casi a 400 bajo el nivel del mar, por lo cual la altura es considerable. Se dice que en los días claros desde ahí se ve el Monte de los Olivos. No sé si tendremos esa suerte o no,
pero vamos, que se ve toda la tierra de Israel y ahí es donde le ofreció. Entonces leo: sube al monte de los Abarim, esto es, al monte Nebo que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que doy en propiedad a los hijos de Israel. Morirás en el monte al que vas a subir, e irás a reunirte con los tuyos. Subió Moisés desde las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgah. Esa es la cumbre donde estuvo propiamente Moisés, aunque siempre se dice que es el monte Nebo, que está frente a Jericó. Ven, y lo vio, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, como había dispuesto el Señor. Él lo enterró en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet Peor, sin que nadie haya conocido el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso dice la Escritura y sigue siendo así. Han hecho excavaciones en 1000 sitios y nunca ha aparecido la tumba de Moisés. Ya no había aparecido en el Antiguo Testamento. Entonces llegan en el año 1200 enfrente de Jericó y esta vez se fían de Dios. Cruzan el Jordán y se plantan ante Jericó. Y Jericó es una ciudad con murallas. Dice, ¿y ahora qué? Y Dios fue indicando todo. 7 días vais a dar vueltas alrededor, rezando y tocando las trompetas, y el último día volveréis a dar vueltas alrededor de Jericó, y a mi orden haréis sonar todas las trompetas y todo el mundo gritará. Lo hicieron y las murallas de Jericó se derrumbaron. Lo que había prometido Dios: yo os voy a dar esta tierra, no es que vosotros la conquistéis. Y así fueron conquistando poco a poco. Tampoco fue poco a poco, que, bueno, ya no lo leo porque, como me pasa siempre, me enrollo. Y entonces ya vamos en 45, entonces ya está. Bueno, pues sí lo digo. Mira, pongo en tus manos Jericó, a su rey, esto lo dice Dios, y a sus valientes guerreros. Que todos los combatientes rodeen la ciudad dándole una vuelta. Así haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El día 7º dad la vuelta a la ciudad 7 veces y que los sacerdotes hagan sonar las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando escuchéis el sonido de la trompeta, que todo el pueblo dé un gran alarido. La muralla de la ciudad se desplomará sobre sí misma. Entonces el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga delante. Así empezó la conquista de Israel. El arca no la he mencionado. En el arca guardaban un poquito de maná y más cosas. Y ese arca se conservó luego en el templo hasta el año 500 a.C., cuando fueron deportados a Babilonia, que el arca se perdió. Y aunque la ha ido a buscar Indiana Jones no hace mucho, parece que sigue perdida. O sea que no, ya el arca la hemos perdido. Siempre se dice, es que ahora con Jesucristo ya no necesitamos arca porque el arca es él. Aunque también hay una comparación, y viene en las letanías del Rosario, de llamar a la Virgen Arca de la Alianza, porque ella fue la que llevó en su seno a Jesús. Entonces, de hecho, hay cerca de Jerusalén un lugar dedicado a la Virgen del Arca, porque allí estuvo el arca justo antes de trasladarla a Jerusalén, en una colina, en Abu Gos. 200 años tardaron en terminar de conquistar la tierra prometida. Ese ya es el primer tema. 200 años. El último lugar en conquistar fue Jerusalén. Jerusalén era una aldea, no era nada. Jerusalén está en el monte Sión. Monte Sión también son varias colinas, una de ellas es el monte Moria, pero la ciudad estaba más bien en la ladera, ya bajando. Y ahí fue donde David, una vez conquistada la ciudad, instaló la ciudad, y se llama Ciudad de David, la que está en la ladera. Su hijo Salomón, en cambio, ya lo trasladó más a la parte de arriba y construyó el templo arriba. Entonces eso es. Allí trasladaron el Arca de la Alianza y allí construyeron el templo, que es el primer templo. No hay idea clara de cómo era el primer templo. Esta es, según la visión del profeta Ezequiel, cómo estaba hecho el primer templo. Era bastante grande, como se ve, pero bueno, no sabemos exactamente cómo es. Y esa unidad, donde ya estaban todos juntos, cada tribu entonces tenía su zona, bueno, 11 tribus tenían cada uno su territorio. La zona de Jerusalén es la tribu de Judá, que es la de David, de la cual salió el Mesías. Es la de David, que es la de Judá. Había una tribu que no tuvo tierras. ¿Cuál? La de Leví. La de Leví. La de Leví, porque a la tribu de Leví, que son también de la tribu de Leví, salió Aarón, que fue el primer gran sumo sacerdote, y entonces les dedicaron a que fueran los sacerdotes. Ellos, como muchos, les dieron alguna ciudad,
eran suyas, de los levíticas, pero ellos sobre todo se encargaban del culto que seguían haciendo en montañas. No tenían templo, el templo lo construyó Salomón, y a partir de ahí ese era el único templo. En los pueblos había sinagogas, pero las sinagogas no son templos. ¿Con esto qué quiero decir? El templo es el lugar donde se hacen sacrificios. Solo en Jerusalén se hacían sacrificios. En la sinagoga se leía la escritura, se comentaba la escritura, eran también lugares de oración, también lugares de reunión, porque era un sitio donde se podía reunir el pueblo cuando tenían que tratar cualquier cosa, pero no eran propiamente templos, ni tampoco los llevaba un sacerdote. Le llaman, y así aparece en el Evangelio, el jefe de la sinagoga. Pues eso, uno del pueblo que era jefe de la sinagoga. Los sacerdotes solo actuaban en el templo. Bien, ya directamente después de Salomón ya se acabó la unidad. Después de Salomón el reino quedó dividido en dos, con dos hijos de Salomón. Porque Salomón no fue fiel a Dios. Mira que Salomón, el rey sabio y todo lo que tú quieras, resulta que se dedicó a coger mujeres. Tenían la costumbre entonces de tener mujeres así. David andaba por 300. Y luego estaban las concubinas. Y Salomón, vete tú a saber. Entonces, con ese mandamiento también traía mujeres que adoraban a otros dioses. Y en vez de decirle Salomón, pues no, a partir de ahora vas a adorar solo a Yahvé, las dejaba. Incluso les construyó templos dentro de Jerusalén para que ellas pudieran ir a adorar a sus dioses. Claro, y Dios les castigó. Y es que eso no es. Ya el reino quedó dividido y a partir de ahí ya fue una continua batalla. Todo esto ya es en el siglo IX a.C. y ya está. Por ejemplo, un episodio del siglo IX que tiene que ver con Elías. Es el episodio de los sacerdotes de Baal. Baal, en general, Baales eran los dioses que no eran, o sea, dioses falsos, los dioses que no eran Yahvé. Se les llamaba a todos Baal. Pero había uno concreto que además tenía ese nombre, Baal. Y llegó un momento en que Elías se quedó solo defendiendo a Yahvé. Y había como 450 sacerdotes de Baal. Y entonces, bueno, y además encima Dios lo primero que hizo fue castigarles con una sequía, 3 años de sequía a todos. Y entonces Dios intervino a través de Elías. Elías estaba en el Monte Carmelo. Y entonces la idea que Dios le dio a Elías, no fue Elías el que tuvo la idea, sino que Dios le dijo, haz esto. Se plantó delante de la reina y le dijo, vamos a hacer una cosa. Vuestros sacerdotes que hagan un altar, donde vean conveniente. Yo haré otro altar. Que ellos pongan su víctima. Yo pondré mi víctima. Pero ninguno de los dos va a poner fuego. Ellos que invoquen a Baal, y si Baal es el auténtico Dios, que envíe fuego del cielo. Y si Yahvé es el auténtico Dios, que sea Yahvé el que envíe el fuego del cielo. Entonces, pues así empezó el discurso de Elías. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando con 2 muletas? Si el Señor es Dios, id tras él. Y si es Baal, id tras él. Luego, aparte de los 450 sacerdotes de Baal, había otro dios más que se llamaba Asera, que tenía otros 400 profetas. Bueno, total. Le estuvo todo el día diciendo, venga, empezad vosotros, que sois más. Entonces pusieron el altar, pusieron el animal y empezaron a invocar a Yahvé, a Baal, y Elías les tomaba el pelo. Gritad más, que igual está dormido, igual está de viaje, igual está no sé qué, igual está no sé cuánto, venga, tal, y además hacían daño con cuchillos y tal, nada. Llegó la hora de la tarde, y la hora de la tarde, que era la hora normal de los sacrificios, entonces es cuando Elías puso su sacrificio y además, después de ponerlo, dijo, ahora llenadlo todo de agua. Y le echaron agua y lo hicieron un surco alrededor, lo llenaron todo de agua. Otra vez, una tercera vez, todo perfectamente empapado. Entonces rezó y vino un rayo del cielo y dice que quemó hasta las piedras. O sea, acabó. Entonces ya quedó claro. Y entonces no se han dado con chiquitas. Dijo, no, que no se escape ninguno de los sacerdotes de Baal. Y los pasó a todos a cuchillo. Esas eran las cosas. Sí, no sé, tampoco, claro, ahora en el Nuevo Testamento no puedo juzgar esas cosas del Antiguo que eran un poco así. El Señor no hubiera permitido eso. Y sobre la sequía hay otra historia que es, cuando ya llevaban 3 años de sequía, pues entonces se pone a rezar Elías. Elías tenía un criado, junto con él vivían otros, vamos a llamarlos ermitaños, vivían como en pequeñas grutas, cada uno en una gruta, y se juntaban para cosas comunes, comer o lo que sea, pero luego cada uno se iba a su gruta a rezar.
Entonces él rezaba en la gruta y le decía a su criado, mira a ver el cielo. Entonces salía y decía, está todo azul. Vale, seguía rezando. Mira a ver el cielo, está todo azul. A la tercera, ha aparecido una nubecita pequeña en el horizonte. Ah, bien, siguió rezando y cuando volvió a salir el criado ya era todo una pura nube y empezó a llover. El tema es que esa nubecita se ha considerado imagen de la Virgen. Y como es una nubecita en el mar, en realidad luego la advocación fue estrella del mar, asociada al Monte Carmelo porque fue el tema de Elías. Esto lógicamente no es con Elías. Elías es del siglo IX a.C. La Virgen no había nacido. Esto fue de un monje Pascasio del siglo VII-VIII, que fue el que asoció esa nubecita a la Virgen y empezó con la advocación estrella del mar, que es la advocación primera de los carmelitas. No es la Virgen del Carmen la advocación primera. Ya hablaremos de eso después, cómo llegó a la Virgen del Carmen. Ellos son los de la estrella del mar. Por eso siempre la Virgen del Carmen está tan asociada al mundo del mar. Bien. En un momento dado, Elías, como sabemos, es el único del que no tenemos constancia de su muerte, porque fue arrebatado al cielo en un carro. Ellos iban, Elías y Eliseo, dos profetas, ellos iban andando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos, y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. Entonces, entre los judíos se corría la idea de que Elías tenía que volver para cuando llegara el Mesías. Y Jesús dice que Elías ha vuelto ya, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era Elías? Físicamente no, pero Juan el Bautista venía a recoger el espíritu de Elías. ¿Dónde pasó esto del carro de fuego? Exactamente en el Jordán, donde Juan Bautista bautizaba y donde se bautizó Jesús. En ese lugar donde Elías fue arrebatado al cielo es donde apareció Juan el Bautista con el espíritu de Elías para anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Estaremos en ese lugar. Bien, el resto de la historia de Israel sigue la misma tónica. Abandono de Dios, les va mal, guerras diversas y regresan a Dios. Pero poco a poco se va poblando Israel de gentes que no son judías. Un suceso especial, ya en el siglo V a.C. Babilonia los conquista y los manda de destierro a Babilonia, en el año 587. Además, destruyeron el templo. Ese primer templo quedó destruido. Esa es la distribución entre las 11 tribus. Ahí no está la tribu que faltaba. Entonces, esa la tenía que haber puesto antes. Entonces, lo convirtieron todo en escombros. No desterraron a todos los judíos, dejaron a algunos. Y esa misma tierra, que estaba ocupada antes solo por los judíos y poco más, entonces, en los 70 años que estuvieron en el destierro, fue poblándose de otra gente. ¿No? Está libre la tierra, pues para allá que vamos, no judíos. Entonces se fue poblando. Igual que Babilonia conquistó Israel, luego resulta que los persas, con el rey Ciro a la cabeza, 70 años después, conquistaron Babilonia. Y fue cuando entonces el rey Ciro los dejó volver a su tierra. Que volvieron hablando otro idioma. O sea, los israelitas hablaban hebreo. En Babilonia se hablaba, ¿qué se hablaba? ¿Qué otro idioma os suena del Evangelio? Que aparece en el Evangelio, incluso aparecen palabras diversas, rabí, no sé qué, no sé cuánto, eso no es hebreo. ¿Qué idioma es ese? Arameo. Arameo era el idioma de los de Babilonia. Y, estando 70 años allí, ellos aprendieron arameo, intentando no olvidar el hebreo, aunque ya el hebreo se quedó un poco para leer la escritura, para comentarla después en las sinagogas, y el lenguaje coloquial era el arameo. Jesús con María y con José hablaba en arameo, es lo que hablaban. Entonces volvieron y se encontraron con todo escombros y dijeron, hay que reconstruir el templo. Pero también se encontraron más cosas. Los judíos que se habían quedado en la zona de Jerusalén, en general al oeste, habían sido fieles, no se habían casado más que con judíos con judíos. En cambio, los judíos un poco del este, lo que luego se llamó Samaria o Samaria, no les importó casarse con los que habían venido a ocupar el lugar. Y hay amigos, los judíos para esos fueron y dicen, sois impuros. Y cuando pidieron ayuda, oye, que venga todo el mundo que pueda ayudar a reconstruir el templo, a estos les dijeron, no, vosotros no podéis venir a ayudar porque sois impuros. Ahí vino la enemistad entre judíos y samaritanos,
500 años después, 500, no es poco, 500 años después seguían igual de enfadados. O sea, como si nosotros siguiéramos enfadados por algo que hubiera pasado en el siglo XV o XVI. No, estamos enfadados todavía, ya han pasado años, pues seguían igual de enfadados, después de esos 500 años. Entonces, por eso es por lo que se llevaban mal los judíos y los samaritanos. Y además a los samaritanos no les dejaban subir al templo, porque los consideraban impuros. Por eso los samaritanos seguían adorando a Dios en el monte Gerizim. Y viene toda esa historia que luego viene en el Nuevo Testamento. Bien, el segundo templo, el que reconstruyeron... Aquí está. Este es el segundo templo que reconstruyeron, que lo terminaron en el año 515. Ese templo ya duró bastante, aunque también fue profanado en el siglo II a.C. y metieron ahí, en vez de al dios auténtico, metieron a Zeus y a no sé quién más. Porque por el medio, entre el siglo V y el siglo I, que es el que vino el Señor, pues sobre todo los que invadieron fueron los griegos. Pero los griegos no invadían como los romanos invadían y mandaban. Los griegos invadían, ponían un rey y se iban, y quedaba un rey puesto por los griegos. Entonces era distinto porque había como mucha más autonomía, no había un César romano en Atenas, no había eso. Entonces, lo que sí en cambio influyó muchísimo en ese siglo III y II es que la cultura griega era muy superior a la judía. Los judíos les entraba un poco como de complejo, viendo esa cultura griega. Y les entraban ganas incluso hasta de quedarse con sus dioses, cosa que claro, decían, cuidado, que eso no. Pero bueno, la cultura griega fue dominando, de hecho los griegos se quedaron con las grandes ciudades, y en las grandes ciudades entonces los judíos ya no entraban, los judíos quedaban en el campo, en los pueblos de los campos, e iban a las grandes ciudades a vender y a comprar, pero muchas veces en las afueras. Por ejemplo, hay una ciudad típicamente griega que se llama Séforis, ahora están en ruinas por completo, que está apenas a 10 kilómetros de Nazaret y no aparece en los evangelios. Dice, ¿cómo no va a aparecer? Es que nunca fueron allí no iban, porque era poblada por, sobre todo, gente no judía y por lo tanto estaba llena de templos y demás que no eran del verdadero Dios. Entonces no iban. Otra ciudad, y además más conocida, Tiberíades, que de hecho el lago de Genesaret también se llama lago de Tiberíades. Es una ciudad grande, esa existe, ahora tiene grandes edificios. Tampoco iban a ella porque le pasaba lo mismo. De hecho, en el Evangelio aparece alguna vez Tiberíades, pero se dice, Jesús estaba en los alrededores de Tiberíades, pero no entraba. Esas ciudades no entraban los judíos. Lo que en cambio sí había entrado en ellos es el griego, porque el griego se había convertido en el lenguaje de los negocios. Si querían comprar y vender a la gente de cultura griega, tenían que saber griego. O sea que en aquella época lo de los lenguajes lo manejaban bastante bien. Todos sabían arameo, todos sabían hebreo, quizá lo estaban perdiendo un poco, y todos sabían griego. Y en el año 60 a.C. llegaron los romanos, pero el latín no entró. Los romanos hablaban latín, pero también hablaban griego, con lo cual todos siguieron hablando griego. Pero de todas maneras los romanos insistían en su idioma. Cuando crucificaron a Jesús, pusieron en la tablilla Jesús Nazareno, rey de los judíos, en 3 idiomas: el latín, el griego y el hebreo. Y ahí quedó. Bueno, porque ya se ve que se manejaba. ¿En qué idioma hablaría Jesús? Con Herodes. Con Herodes, con Pilato. Con Herodes igual hablaba en arameo. Con Pilato hablaba en griego. Latín el Señor no sabía, pero esos otros 3 idiomas sí. Bien. Total, que con eso ya vemos cómo Dios va prometiendo, junto con prometerles la tierra, les va prometiendo que va a llegar un Salvador y va haciendo alianzas con el pueblo. Va haciendo alianzas y el pueblo va yéndose por otros derroteros y siendo castigado. Por ejemplo, en el siglo II a.C., en el 198, llegaron unos que se llaman Seleucidas, que venían de un general de Alejandro Magno, griego, y eso profanó el templo. Ese fue el que lo dedicó a Zeus y persiguió a los judíos. De esa es la historia de los macabeos, por ejemplo, que la recordaréis. Bueno, el caso es que los judíos recuperaron eso y encendieron en honor de eso, encendieron una menorá. Una menorá, ¿os suena que es? Una lámpara con 7 brazos. Habréis visto muchas fotos y habréis visto alguna menorá. Entonces, una menorá, 7 porque son 7 los días de la semana, y encendieron una menorá y esa menorá estuvo ardiendo durante una semana sin reponer el aceite. Un auténtico milagro.
¿Y sabéis qué día la encendieron? Cuando recuperaron el templo en el siglo II a.C., el 25 de diciembre. Vas viendo poco a poco como muchísimas cosas, solo menciono algunas. Hay todo un libro que se dedica a hablar de las profecías del Antiguo Testamento y cosas del Antiguo Testamento y qué pasó en el Nuevo. Y vas viendo que todo lo del Señor encaja. Que realmente es el anunciado, es el prometido y encima es el Hijo de Dios. Y vamos a intentar seguir sus pasos. Bueno, del segundo templo se pasa después al templo hecho por Herodes el Grande. Espera, esto es el reino de Herodes el Grande. Herodes el Grande es un tipo muy salvaje, mató incluso a varios de sus hijos y hizo muchas barbaridades, pero era un gran constructor y un gran jefe, de tal manera que todo esto era su imperio. Su imperio, como veis, llegaba más allá del Jordán, tenía zonas a la derecha. Entonces tenía un imperio muy grande e hizo grandes obras. La misma Séforis que he mencionado, él la mejoró muchísimo. Y hizo algunas fortalezas en algunos sitios. La fortaleza de Maqueronte, en la que recortaron la cabeza a Juan el Bautista, y distintos lugares. Y el templo lo agrandó a lo bestia. Pero a lo bestia es que era tremendo, o sea, es que caben como 15 estadios de fútbol ahí dentro. Esto es una maqueta del templo, una maqueta que está en el Museo de Jerusalén que tendremos ocasión de comprobar. Pero eso, o sea, podían ser 500 metros de largo, para hacernos una idea del tamaño de lo que llegó a hacer Herodes. Herodes fue un gran constructor. A la muerte de Herodes dividió su reino en tres, para tres de sus hijos. Arquelao, la zona de Jerusalén y sur, una zona intermedia para... Bueno, los tres se llamaban Herodes, Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Pero claro, que se les conoce más por el segundo nombre, Arquelao. A Antipas se le conoce como Herodes y como Antipas y Filipo. Filipo se quedó al norte, hay una Cesarea al norte que se llama Cesarea de Filipo, porque estaba ahí. Esa Cesarea de Filipo sí aparece en los Evangelios. Y luego, como tenía más hijos, les dio también otros territorios. Lo de Arquelao duró muy poco porque Arquelao era todavía más bruto que su padre y Roma intervino y a partir de ahí puso un gobernador romano. El heredero de ese gobernador era Poncio Pilato, que es el que le tocó a Jesús. En cambio, en Galilea seguía habiendo un Herodes, pero ya no era el hijo, sino el nieto. O sea, hay dos Herodes, uno en el nacimiento, que es el de la matanza de Belén, que ese era Herodes el Grande. Y luego apareció otro Herodes en la muerte del Señor, y ese era el nieto de Herodes, que era rey solo de Galilea. Bueno, esto es Israel entonces en tiempos de Jesús. Se ve por un lado la zona más de Judea, que es la del sur, la zona intermedia de Samaria y arriba Galilea. A la derecha la zona de Perea, que ya no era judía. Entonces los de Galilea, cuando tenían que ir a Jerusalén, tenían tres opciones. O atravesaban por medio de Samaria, que es eso, por Sicar, o cruzaban el Jordán y bajaban a la derecha del Jordán hasta llegar a Jericó, y en Jericó ya subían a Jerusalén, o bien iban hasta la costa y por la costa, camino de la costa, luego ya subían a Jerusalén. El camino más corto era el medio, pero bueno, en general hay que pensar que la Sagrada Familia utilizó el camino del Jordán, porque era el camino más frecuente, para no tener líos con los samaritanos. Cruzaban el Jordán, iban por toda la orilla del Jordán hasta llegar a Jericó, cruzaban a Jericó y luego a subir, porque Jerusalén está a 700 metros de altura y Jericó a 400, o sea que el último tramo era de subida, por unos barrancos muy estrechos, con muchas curvas, con un pequeño reguero de agua por el medio, o sea que agua tenían, pero peligro también. Ahí es donde el Señor puso la parábola del buen samaritano, de alguien que le atacan en esa subida, porque es así, es muy estrecha. Bien, entonces ya termino, ya me he ido muy largo, haciendo un poco nuestro recorrido. Aquí está esto. Esas manchas son los lugares donde vamos a estar. Entonces, como veis, prácticamente vamos a hacer un círculo. Un círculo, salvo una cosa que se llama Petra, que está tan al sur, está poco antes del Polo Sur. Hay que bajar muchísimo, vamos. Ahí veis donde está Petra, abajo del todo, ¿no? Prácticamente se sale del mapa. Pero salvo eso, vamos a hacer un círculo que lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Llegamos a Tel Aviv, de Tel Aviv vamos a subir arriba, a Haifa,
para, en vez de Monte Carmelo, estar en el lugar de Elías, estar en el lugar donde se fundaron los carmelitas. Y ese día ya es el domingo que llegamos, dormimos en Nazaret, vamos hasta Nazaret y allí es nuestro hotel. Al llegar a Nazaret nos encontraremos, ya llegaremos posiblemente de noche, y entonces nos encontraremos iluminada la Basílica de la Anunciación. Pasaremos por allí cerca. Eso es el domingo. El lunes tenemos bastante recorrido. Iremos a Caná, las bodas de Caná, volveremos a Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación, la casa de la Virgen, la iglesia de San José, o sea, la casa de la Sagrada Familia, la fuente de la Virgen, donde la Virgen iría a coger agua todos los días, y luego ya por la tarde subiremos al Monte Tabor, el Monte de la Transfiguración. Todo eso el lunes. Hay que madrugar mucho en Tierra Santa. Ellos van una hora por delante de nosotros, pero además lo hacen todo muy pronto. Por ejemplo, la cena suele ser a las 7, 7:30 como mucho. Y entonces nos levantaremos como a las 6 de la mañana. Pero dormiremos lo suficiente, ¿eh? Todo antes, pero dormiremos lo suficiente. El martes iremos al Monte de las Bienaventuranzas, que es el monte del Sermón de la Montaña. Después bajaremos a Tacpa, que es uno de los lugares de multiplicación de panes y peces. Ese ya queda a la orilla del lago. Y veremos también la capilla del primado, la de la pesca milagrosa, y después el Señor confirma a Pedro el primado. Simón, ¿me amas? Y sí, Señor, tú sabes que te amo, todo eso, y entonces cuida de mis ovejas. Después estaremos también en Cafarnaúm. En Cafarnaúm tenemos sobre todo 3 lugares. La sinagoga, donde el Señor, entre otras cosas, prometió la Eucaristía. La casa de Pedro, que fue como el cuartel general, ya se llamaba la casa de Jesús. Fue el sitio donde más estuvo el Señor en los 3 años de vida pública. Y el lago, con travesía en el barco. Por la tarde me parece que volveremos a Magdala, pero haremos un recorrido distinto del año pasado, porque el año pasado Magdala fue agotador, porque fue un día de mucho calor, 4 de la tarde, recién comidos, y no había sombra. Y entonces la gente sacó bandera blanca diciendo, no, por favor, Magdala, pero vamos a hacer un recorrido solo por la zona de sombra y lo reduciremos y ya está, ya lo hablaremos en su momento, porque ya está. El miércoles nos vamos a Jordania, y en Jordania vamos a ver Gerás, la antigua Gerasa, la tierra de los gerasenos, donde fue lo de los 2000 cerdos que acabaron en el mar, pues eso es. Pero iremos a la ciudad de Gerás, donde hay ruinas, pero son ruinas del siglo III, IV y V, hay distintas iglesias, hay un paseo increíble de casi 600 metros de columna, que hay una zona que te recuerda a la plaza de San Pedro, porque son columnas en circular, hay muchas cosas allí. Allí diremos misa no sé dónde, porque nos han dicho en el lugar, pero digo, ¿en qué lugar? No lo sé, pero bueno, allí diremos la misa. Y después nos pasaremos el resto del día en autobús para llegar a Petra, que ya veis dónde queda. Al día siguiente, Petra, ya hablaremos de Petra, y después de Petra otra vez autobús para arriba hasta el Monte Nebo, el lugar donde estuvo Moisés. Allí dormiremos, no sé, todavía no sé si está concretado ya el lugar donde vamos a dormir, o bien a la orilla del Mar Muerto o bien a Amán. Yo prefiero que sea a la orilla del Mar Muerto porque a Amán no se me ha perdido. Amán es la capital de Jordania, pero no se me ha perdido nada. El viernes ya volvemos a Israel y aparecemos en Jericó, en Jericó. Entonces en Jericó resulta que hay 3 Jericós. El primero, que fue el que se encontraron los israelitas, que se abandonó no cuando los israelitas lo conquistaron, que fue en el año 1200, sino que se abandonó en el año 600. No queda claro por qué, si fue un terremoto o fue por la enésima guerra que tuvieron, dejaron ese primer Jericó y construyeron uno al lado, también a muralla, que es el que conoció el Señor. Y también ese se abandonó, ya muy posteriormente, en ese caso por terremoto, que la tradición dice que fue una gruta a mitad de ladera en ese monte. Entonces también eso, bueno, sobre todo veremos de lejos porque no nos va a dar tiempo a subir. Bien, de ahí nos vamos a... Esta señora quiere subir, está empeñada, pero yo no tengo tanto entusiasmo en subir. Desde ahí nos vamos al sitio del bautismo de Jesús, que está muy cerca de Jericó. Ahí nos iremos al Mar Muerto a darnos un baño y de ahí ya subiremos a Belén. En Belén tenemos que ver el campo de los pastores, donde los ángeles aparecieron a los pastores. Este año diremos misa allí.
Después veremos la Gruta de la Leche, que es una tradición que ya os explicaré, no aparece en los Evangelios, y la Basílica de la Natividad, que ahí sí que es importante. Luego, al lado de la Basílica de la Natividad está la iglesia de Santa Catalina con la Gruta de San José y San Jerónimo. El sábado ya vamos a Jerusalén. Bueno, ya entonces lo digo rápido. Piscina de Betzata, iglesia de Santa Ana, la Torre Antonia, la fortaleza en la que fue juzgado Jesús. Allí tuvieron lugar la flagelación, la corona de espinas, la condena. Luego haremos el Vía Crucis, llegaremos al Calvario, visitaremos el Santo Sepulcro. Y después, eso por la mañana y por la tarde, iremos a Betfagé y Monte de los Olivos. ¿Qué es Betfagé? Esta ya es una foto distinta. Esto es el Santo Sepulcro y hay gente conocida ahí. Estábamos solos en el Santo Sepulcro, es sorprendente, no hay nadie en la puerta del Santo Sepulcro, era para nosotros solos el Santo Sepulcro. Eso vamos, o lo rezamos mucho o no volverá a pasar. Pero Betfagé es que el recorrido que nos gustaría hacer sería ir desde el pueblo de Betania, donde se quedaba Jesús muchas veces, hasta el templo. Entonces, por ahí a mitad de camino está Betfagé, pero está el dichoso muro que separa Palestina de Israel, y ahí no hay puerta, entonces no podemos pasar, tenemos que empezar en Betfagé. Monte de los Olivos, ahí tenemos el lugar de la ascensión, el lugar donde el Señor enseñó el Padre Nuestro, Dominus Flevit, donde el Señor lloró por Jerusalén, Getsemaní, el huerto de Getsemaní, la gruta del prendimiento, la tumba de María. Todo eso el sábado, o sea, el sábado tremendo. El domingo visitaremos a la Visitación, a Incarén, el pueblo de Santa Isabel. Allí veremos el lugar de la Visitación y el lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Después, como nos quedará tiempo, iremos al Museo de Israel, donde veremos, entre otras cosas, esa maqueta y alguna sinagoga. Visitaremos el cenáculo y la Basílica de la Dormición, el lugar, la casa de San Juan, donde se quedó la Virgen a partir de la crucifixión. El lunes tendremos misa en el Santo Sepulcro a las 6 de la mañana, ya queda advertido. Porque el Santo Sepulcro, dentro del Santo Sepulcro, solo se puede celebrar a esas horas. Porque el resto del día, como están pasando peregrinos, no te dejan celebrar. Entonces vamos a pedir a las 6 de la mañana para voluntario. No voy a obligar a todo el grupo a ir, porque además ya estaremos cansados. De hecho, montaremos otra misa más tarde. No, estaremos en la primera sala, dentro, y ahí haremos una rueda para ir pasando todos, lógicamente. Dentro del Santo Sepulcro hemos entrado 4, entonces el cura y 3 más. El cura tiene que estar dentro, porque está el altar allí. El resto pueden cambiar. Bueno, pero eso es aparte. Entonces veremos la explanada del templo, el muro de las lamentaciones, después iremos a Emaús, Saxon, y luego visitaremos San Pedro en Alicanto, que es la casa de Caifás, las negaciones de Pedro, y la tarde será de compras. Y el martes, Jope o Jaffa, como queramos llamarlo, aeropuerto, no me paro más. Solo dejo un tema claro. Hay gente que llega allí y dice, bueno, te dicen que este es el lugar donde pasó esto, pero vete tú a saber. Entonces, eso lo voy a aclarar. Los sitios están muy estudiados. Se conserva la memoria desde el siglo I, y más aún desde que el siglo IV fue Santa Elena y la monja Egeria, y además que estuvieron allí, estuvieron comprobando, no, mira, aquí pasó esto, y ellas marcaron el lugar. Santa Elena incluso construyó iglesias en esos lugares para que ya quedaran marcados para siempre. Aparte de eso, ahora encima la arqueología ha avanzado mucho y se han encontrado, a través de la arqueología, confirmaciones de que eso es así y que realmente esos lugares son auténticos. Tú coges la gruta de la Virgen, de la Anunciación, y dices, fue aquí. Hombre, llegas al Monte de las Bienaventuranzas y dices, aquí predicó el Señor, aquí o 10 metros más allá, eso ya, pero es allí. O sea, que hay sitios que dices, es esta zona, hay sitios donde dices, es esta piedra. Por ejemplo, en Getsemaní, el lugar donde estuvo orando Jesús en la noche del Huerto de los Olivos. Esa es la roca de la que estuvo orando. Entonces, hay seguridad de todos esos lugares, salvo de 2, y lo digo. Hay 2 que hay duda. Los 2 son Caná y Emaús. En Caná, ¿por qué? Pues resulta que hay 2 pueblos que se llaman Caná. En la época del Señor había 2 pueblos que se llaman Caná. Uno de ellos ahora es todo ruina y otro de ellos está habitado. Conmemoraremos el que está habitado.
pero siempre hay gente que dice, no, pero es el otro, porque no sé qué, porque en el otro ¿qué hay? Lo más que hay es una gruta donde parece que en algún momento, algún siglo hubo culto, y conservan una tinaja, y dice, ¿ves? Una tinaja de Caná. Dice, pero porras, esas tinajas estaban en todas las casas. Entonces no tienes por qué pensar qué es. Entonces vamos a esta porque es la que, bueno, los franciscanos consideraron que tenía más verosimilitud, y ahí es donde renovaremos, los matrimonios renovarán pues las promesas. Entonces, ese es uno con duda, y visitaremos. Emaús, en vez de 2, 3, bueno, y encima este siglo apareció un cuarto, que dice, pero ese cuarto no tiene ni pies ni cabeza, porque está a 5 kilómetros de Jerusalén y no encaja nada. El tema es, el Evangelio dice que Emaús está a 60 estadios, que son 11 kilómetros. Pero hay unos códices antiguos que en vez de decir 60 dicen 260, que son 30 kilómetros. Entonces hay un Emaús a 30 kilómetros, que es el que tiene más antiguo, y hay dos lugares posibles Emaús a 11 kilómetros. Los tres se pelean sobre cuál es el auténtico. Tiene más visos de ser real el que está más lejos, porque es el más antiguo. Incluso hay una monja santa que tuvo una visión que le dijo, ese es el lugar auténtico. Ahí es donde vamos a ir. Los otros dos, uno está en Abu-Gos y lo llevan no me acuerdo ahora ya, los mercedarios o quiénes son, y entonces dicen que es el auténtico porque hay una fuente de agua. Es que Emaús significa fuente de agua. ¿Ves? El fuente de agua. Dice, pero entonces Emaús puede ser cualquiera. Y el otro de los franciscanos dicen, es que está aquí la casa de Caifás. Dicen, bueno, encontraron una casa y dicen, es que es la de Caifás. No lo sé. Entonces, en cualquier caso, digo, esos dos lugares tienen duda. El resto, no. Cuando estamos en el Calvario, estamos en el Calvario. Cuando estamos en el Santo Sepulcro, estamos allí. O sea, vamos a estar en los sitios auténticos. Y eso es muy emocionante. Entonces, eso es lo que vamos a valorar. No sigo porque no puede ser, esto no puede ser. Termino entonces con esto y ya la próxima vez ya iremos viendo las fotos de cada lugar, y me quedo con esta foto que es como la foto emblemática, la foto delante del Santo Sepulcro, como es natural. Es el grupo del año pasado. Ahí estamos todos. Es el curso pasado, pero bueno. Bien, ¿os ha gustado?